Bueno, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, papito lindo, necesitados, Señor, menesterosos de ti, en el nombre poderoso de Jesús, solicitando que nos auxilies, Padre, que tu Santo Espíritu descienda, Señor Dios, sobre nosotros. Sabemos, papito lindo, que tú eres un buen Padre y que si nosotros te pedimos tu Santo Espíritu, tú lo harás. Tú lo darás. Oh, papito lindo, nosotros estábamos alejados de los pactos, de las promesas, pero por tu Hijo Jesucristo entramos en este nuevo pacto, Señor Dios Todopoderoso. Ese pacto nuevo en el cual tú prometiste que habrías de derramar tu Espíritu Santo sobre toda carne. Así que, Señor Dios, te lo solicitamos. No somos dignos, pero por el sacrificio de Jesucristo podemos acercarnos a ti confiadamente. Invocamos la sangre preciosa de Jesucristo sobre nosotros para poder acercarnos y pedirte del oportuno socorro tuyo, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Que venga tu palabra y tu Santo Espíritu con poder sobre nosotros. Y aunque es en forma virtual, papito, y un discipulado, nosotros te rogamos que venga tu Santo Espíritu en medio de nosotros y haga prodigios, maravillas, sanidades, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo solicitamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermana Celeste, el tiempo es suyo. Muy buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Amén, sí se le escucha, hermana. Ok, ahorita voy a compartir. Sí se oye, hermana. Gracias, hermana, muy amable, bendiciones. Aquí me ha tocado a mí hablar la importancia de la cobertura. Pues nosotros a veces no sabemos, ¿verdad?, el valor que tiene la cobertura, ni mucho menos el significado. Entonces, de lo poco que he estado viendo y estudiando, y quiero compartirles, ¿verdad? Acá podemos ver unas palabras de Jesús donde dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Eso lo podemos encontrar en Lucas 13:34. Y como estábamos hablando, ¿verdad?, de la cobertura. Ahora estamos estudiando, o vimos palabra de Ruth la Moabita, que ella es como figura de la iglesia, ¿verdad? Pero también podemos encontrar el ejemplo ahí con ella, lo que es la cobertura. Aquí en Ruth 1:16 podemos ver donde es como una persona inconversa, ¿verdad?, y que viene a los pies de Cristo, donde ella dice, ella respondió a Noemí: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí podemos ver como el inicio del caminar de una persona cristiana, ¿verdad? Encontramos aquí, estudiando más la palabra y avanzando, en Ruth 2:8 dice: entonces Booz le dijo: escucha, hija mía, no vayas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criados. Aquí podemos ver cómo nosotros empezamos a entrar a los caminos del Señor, ¿verdad? Y podemos espigar, y también podemos ver que hay una obediencia, porque le dice: no vayas a otro campo. Entonces, podemos ver esas dos iniciativas que nosotros tenemos, ¿verdad?, como cristianos, pero muchas veces
nos quedamos solamente en la entrada, ¿verdad? En el camino del Señor cuando necesitamos un milagro, necesitamos de que venga una persona que nos haya dejado o que nos ayude porque salimos o tenemos muchas deudas, ¿verdad? Entonces muchas veces no caminamos para seguir avanzando a lo que es la cobertura. Aquí en Ruth 2:11-12 dice, ya me han contado, dijo vos, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, como dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con su pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por todo lo que has hecho, que el Señor de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, y te lo pague con creces. Aquí se lo puse con rojo, lo que dice alas, porque podemos ver que es la primera cobertura, ¿verdad? Y ahí podemos ver que nosotros nos refugiamos, ¿verdad? Al seguir caminando, muchas veces estamos en el camino del Señor y nos apartamos porque Dios es bueno y misericordioso y todavía nos alcanza después de salir de sus caminos, ¿verdad? Pero muchas veces también el mismo cristiano sigue en la iglesia, pero sigue todavía en ese lugar donde solo quiere leche, donde solo quiere no crecer, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios, acá en Deuteronomio 32:11, dice, como el águila que despierta su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que viene el despertar del Señor, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir avanzando, para que no nos quedemos solo en la entrada, solo en el inicio de ser un cristiano, de ser solo un cristiano por nombre, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros pues miramos cuando ya despertamos, ya caminamos conforme a lo que Dios tiene preparado para nosotros, escuchando la palabra, leyendo, orando y ahí sí que escudriñando lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, el primer, la primera cobertura o la primera etapa del cristiano como cobertura son las alas donde nos podemos refugiar. En Ruth 3:8-9 dice, a medianoche vos se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. Y él preguntó quién era. Soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre mí el manto que ya usted es un pariente más cercano. Aquí podemos ver que la segunda cobertura es el manto, ¿verdad? Lo bonito es de que el pariente más cercano era lo que la tenía que redimir para poder ser familia, ¿verdad? Aquí lo bonito de ya estar en un crecimiento más, más adentro de no solo la cobertura de alas, sino que también la cobertura que es el manto. Podemos ver que ya ahí se despertó el cristiano, ¿verdad? Para ya no regresar atrás, porque ya ha tenido encuentros hermosos, ya su fe está creciendo aún mucho más, ¿verdad? Y en este lugar de crecimiento se hace evidente los reconocimientos ante todo de los ministros. Aquí podemos ver, ¿verdad? Ahí conforme uno va creciendo, ahí podemos ver que los ministros lo cubren tanto con manto apostólico como profético, evangelístico, pastoral y magistral.
También podemos encontrar que el manto no solo es el reconocimiento, ¿verdad? Sino también tenemos manto de alegría, manto de justicia. También entramos en el crecimiento espiritual, el galardón de la tierra, ¿verdad? Y lo bonito de acá, en esta etapa, ¿verdad? Es de que como los ministros y con el manto apostólico y de los 5 ministerios, nosotros podemos ser guiados por ellos, podemos ser reprendidos por ellos, sabemos que estamos bajo autoridad y la verdad es de que nos enseñan mucho más, ¿verdad? En Ruth 4:13 ya vamos leyendo más del libro de Ruth. Nos centramos y dice, así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Aquí la tercera cobertura es casa. Ahí podemos ver donde dice que la hizo su esposa, la embarazó y le dio un hijo. Podemos ver cómo seguimos caminando. Aquí podemos ver donde estamos creciendo conforme a lo que Dios nos muestra. Aquí encontramos cobertura, encontramos multiplicación, fruto, ¿verdad? Y cuando ya llegamos a esta etapa de encontrar esa cobertura de casa, entramos a lo que es una herencia plena. Así que espero me haya dado a entender, pero termino con esto. Más o menos son ejemplos de representar la cobertura. La primera cobertura, como les explicaba, son alas. Es como un estado de principiante, ¿verdad? Es donde nosotros entramos en el tabernáculo por primera vez y quedamos en el atrio. La segunda cobertura es el manto. Ya estamos nosotros avanzando, donde llegamos al lugar santo. Es un lugar más o menos como intermedio, ¿verdad? Pero nosotros queremos seguir creciendo más y queremos, pues, conocer esa cobertura y llegamos a la tercera cobertura que es casa. Llegamos al lugar santísimo, donde nosotros entramos con toda libertad para poder estar ahí, sabiendo que tenemos una protección. Entonces, más o menos sería como alguien que está avanzado en lo que es aquí en los caminos de Dios, ¿verdad? El plan de Dios está en Ezequiel 17:8, donde dice, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aquí podemos ver que Él nos vio desde antes, ¿verdad? Donde estábamos desnudos, descubiertos, no estábamos en los caminos de Dios, mas sin embargo Él, con su misericordia, extendió su manto y nos cubrió. ¿Qué beneficios podemos tener entonces al saber la magnitud de lo que es la cobertura? Sabemos que podemos estar y pasar la destrucción, ese tiempo de destrucción, el tiempo de tribulación, el tiempo donde tenemos muchos problemas y no podemos salir, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos tener ese beneficio. Tenemos amparo, tenemos protección, tenemos salvación, tenemos alegría, donde no hay confusión. También tenemos el beneficio de que nos redime, nos trae sanidad. Podemos ver que la sanidad no solamente es en el cuerpo, lo podemos leer en la palabra del Señor, donde dice que tenemos sanidad en el cuerpo, alma y espíritu.
¿verdad? Y además, en el libro de Ruth, dice 8 veces, le dice Booz, hija mía, a Ruth, y eso significa que vamos a empezar de nuevo. Tenemos un inicio para poder empezar y tener esa cobertura y que ahí sí que el cambio de metanoia, ¿verdad? De que nosotros tenemos, nacemos de nuevo y son cosas nuevas, nueva criatura, nueva mentalidad en cada uno de nosotros, pero a veces no le damos la importancia de la cobertura, ¿verdad? Entonces, yo termino con estas palabras. Muchas gracias por haber escuchado. En Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros lo que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Celeste. Una bonita enseñanza. Que Dios le Gracias, hermano. bendiga. Amén. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al tema. Solo tal vez si deja de presentar para que yo pueda presentar. Sí, hermano, ahorita es que no sé cómo se hace. ¿Le sale ahí? Ahí está. Ok. Ahí estamos. Muy bien. Gracias, hermana. Bueno, Bueno, vamos a hablar un poquito hoy acerca de las palabras. Solo déjeme compartir. Ok, y vamos a hablar un poquito acerca de las palabras, que es algo a lo que nosotros tenemos que debiésemos ponerle mucha atención, porque nosotros somos muy baratos para hablar. Hablamos, a veces decimos cosas que no debiésemos decir, a veces decimos cosas que no queremos decir. Pero tenemos que entender esto acerca de la palabra. Mire, vamos a empezar poquito a poquito tratando de ver esto. No creo que nos dé tiempo el día de hoy para ver las soluciones, pero tenemos que hacer esto. Mire, pues, mire qué tan importantes son las palabras. Mateo 12:37. Esta es una Biblia de las Américas. ¿Por qué? Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, cuando nosotros vemos esto a la luz de la palabra, nosotros tenemos que entender que lo que nosotros hablamos tiene una tremenda importancia para nuestra vida. Y vamos a ver un poquito más adelante, para la vida de los que nos rodean, más aún aquellos en los cuales nosotros sobre los cuales tenemos autoridad o podemos influir. Entonces, pero en lo personal, el versículo contextual, no sé si lo puse, dice que de toda palabra vana que salga de nuestra boca, nosotros vamos a tener que dar cuenta en el día del juicio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del temor a Dios, empezamos a hablar de esto. Vimos cómo se van a abrir el libro de la vida y los otros libros. Y en estos, por lo que está escrito en estos libros de nosotros, es que nos van a juzgar. Pero fíjese bien, cuando hablamos del libro de los que temen a Dios, ¿ok? Vimos cómo viene el Señor y empieza a regañar a aquel pueblo y les empieza a decir, vosotros me habéis robado, vosotros habéis hablado mal de mí, y les dice, vuestras palabras han sido duras contra mí. Y ese era el primer grupo. Pero después de eso, dice que hablaron entre sí los que temían a Jehová. Y entonces vino Dios y de ahí inauguró un libro que es el libro de los que temen a Jehová. Pero ¿dónde se vio el temor de ellos?
en lo que ellos estaban diciendo, donde se vio que los otros no temían a Jehová, en lo que ellos estaban diciendo. Entonces tenemos que entender que hay una estrecha relación entre las palabras y nuestras acciones, porque vamos a ser juzgados por toda obra que hicimos en el cuerpo. Entonces eso me hace suponer que el hablar viene a ser una obra. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene para Dios lo que nosotros hablamos. Muy bien. Mateo 12:34. Aquí estábamos en Mateo 12:37, pero regresemos un poquito y veamos esto. Mateo 12:34. Está hablando a los fariseos, camada de víboras. Lo primero que hay que entender es que no es lo mismo una serpiente que una víbora. Las víboras usualmente son venenosas, pero porque hay serpientes venenosas también, pero lo que diferencia a una víbora de una serpiente, una de las características en su anatomía es que las víboras tienen la lengua partida en dos. Por eso se llaman las víboras, viene su nombre de viperinas, que quiere decir lengua partida en dos. Entonces, por eso se les dice víboras, porque tienen la lengua partida en dos. Entonces les está hablando a ellos y les dice, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Entonces les está diciendo, tienen una lengua partida, que habla cosas buenas siendo malos, y les empieza a decir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ok, primer punto, ¿por qué es importante las palabras? Porque por ellas vamos a ser condenados o justificados. Uno. Segundo, vamos a ser juzgados por lo que hablamos. Y las palabras vienen a ser una obra. Ahora, otro punto. ¿De dónde vienen las palabras? Las palabras vienen de la abundancia del corazón. Eso quiere decir que lo que habla nuestra boca es reflejo de la abundancia que hay en nuestro corazón. Ahora miren, el hombre bueno, aquí estamos en el 34, ahora el 36, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Entonces viene a convertirse el corazón, ¿ok? Viene a convertirse en un depósito de tesoros, buenos tesoros y malos tesoros, ¿ok? Pero cuando lo vemos, aquí está ahí el 36, y os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Muy bien, pero ahora si yo lo pongo en un esquemita, ahí está el corazón. Entonces en el corazón hay abundancia y esa abundancia es un tesoro. Okay. Eso que hay dentro del corazón sale por la boca. Ok, ahí le puse una boca esquemática. Muy bien. Ahora bien, ¿y qué sale del corazón, de la boca? Palabras. Entonces, el tesoro lo tengo, las palabras son un reflejo del tesoro que yo tengo en mi corazón. Pero sigamos un poquito. Ahora miren, Proverbios 18:20. Fíjese bien. Con el fruto de su boca, el hombre sacía su vientre. 1. Con el producto de sus labios. 2. Se saciará. Muerte y vida está en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Entonces, hay tres cosas acá. La boca, los labios y la lengua. Muy bien. Obviamente, las palabras se oyen a través de la boca, pero para hablar, nosotros necesitamos de los labios. Pero
el principal órgano, ¿ok?, que está en la lengua para poder hablar, es la lengua. Entonces, fíjese bien, vuelvo al esquema. De la abundancia del corazón, del tesoro que tenemos en el corazón, habla la boca, ¿ok? Los labios, la lengua y la boca. Ahora bien, en la lengua, aquí es lo otro importante, ya no es que nos van a juzgar. En la lengua está el poder de la vida o la muerte. Entonces, obviamente, cuando estoy hablando de lengua, cuando ella está hablando de lengua, está hablando de las palabras que yo uso. En las palabras tenemos poder de vida o de muerte. Entonces, nosotros tenemos que estar bien conscientes de saber qué es lo que estamos diciendo, porque nuestra lengua tiene poder. Tiene poder. Ok. Entonces, le pongo un ejemplo. Va alguien con un médico, ¿ok? Y tiene un diagnóstico, no pongamos un diagnóstico de muerte, pongamos el paciente, resulta que le hace el doctor diagnóstico de diabetes. Ok. Depende cómo se lo diga el doctor. Así el paciente se va a sentir. Si le dice, ay, usted ya se fregó, tiene diabetes, no va a poder comer de todo, si no se cuida, le van a cortar una pierna, va a perder los ojos, le va a dar infarto si no se cuida. Ok, si se lo pone de esa manera, el pobre paciente sale condenado a muerte. Sale pensando, ¿y qué me va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? Pero si el médico que lo está tratando le dice, bueno, tiene diabetes, ok, hay que cuidarse. Y si nos logramos cuidar, todo va a estar bien, 10, 20 años y no van a haber complicaciones, porque esa es la verdad. Vamos a tener que hacer una dieta saludable, vamos a tener que tomar medicamento, va a empezar a hacer ejercicio. Es otra forma de plantearle aquella situación que está enfrentando. Depende cómo lo digamos, los médicos, el paciente se siente condenado a muerte o tiene esperanza. Lo mismo pasa con nosotros, con aquellas personas que nos rodean. ¿Ok? Hay personas que tienen problemas familiares y lo que sale de su boca es, entonces divorciémonos. Pero como la lengua tiene poder, entonces eso puede facilitar la destrucción de aquel hogar. No es lo mismo que le digan, no estamos de acuerdo, tenemos problemas serios, pero vayamos a ministrarnos y que el Señor nos ayude y vamos a salir adelante. Tienen el mismo problema, pero cómo lo dice la boca, cómo lo habla la lengua, ¿ok? Da esperanza. Hay un niño que tiene problemas para aprender, ¿ok? Y si alguien le dice, mira, vos sos un bruto, nunca vas a aprender inglés, jamás va a aprender inglés porque la lengua tiene poder. Pero si le dice, bueno, a algunos nos cuesta el inglés, hay otros que no, pero podemos hacer un esfuerzo, vamos a ver cómo te ayudamos y vas a ver que vas a aprender. El panorama de la cabeza de ese niño cambia totalmente. Porque nosotros tenemos en la lengua poder de muerte o de vida. Sigamos. Ok. Importancia. Por nuestras palabras vamos a ser juzgados. Ahora mire, pues, ¿qué hay en el corazón? La abundancia. ¿Qué es la abundancia? Un tesoro. Ahora miremos esto. Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer
siempre el mal. Entonces, hay otro montón de versículos contextuales donde ¿qué es lo que hay en el corazón? Pensamientos. Entonces, yo tengo que entender que en este mi esquemita, yo tengo que saber que la abundancia, el tesoro, se refiere a pensamientos. Una de las cosas que nos enseña la Biblia, porque nos enseña algunas otras cosas de algunos tesoros en el corazón, pero uno de los tesoros del corazón son los pensamientos. Y como vimos en el versículo, hay buen tesoro, buenos pensamientos, y hay mal tesoro, malos pensamientos. Entonces, a la larga, ¿ok? Nosotros vamos a ser juzgados por nuestros pensamientos. Las palabras simple y sencillamente van a ser un reflejo de nuestros pensamientos. La lengua, ¿ok? Es la que tiene poder de vida o muerte, ¿ok? Nuestros pensamientos son lo que van a hacer que nosotros hablemos. Entonces, aquí como que Dios dejó un seguro, un check de seguridad, y es acá. Ok, muchas veces nosotros, antes de hablar, tenemos que meditar lo que vamos a decir, porque puede ser que nuestros pensamientos no sean buenos, pero entonces nosotros tenemos que meditar. Ok, supongamos, vuelvo al problema que están una pareja y tiene problemas. Entonces, si los pensamientos de uno de ellos, de cualquiera de los dos, ah, han sido moldeados por la vida, viene de un hogar desintegrado, su papá se divorció, su mamá se volvió a casar y se volvió a divorciar, todo eso ha venido a moldear sus pensamientos y a decir, bueno, el divorcio es una solución, si no se puede, no se puede. Entonces, esos pensamientos, si yo no los he logrado cambiar y todo, tengo el aquello de que yo los puedo detener, porque si los vuelvo palabras, entonces voy a ser juzgado. Si lo vuelvo palabra, tiene poder de vida o de muerte. Entonces, como que aquí Dios nos permite todavía que esas palabras las podamos detener. Ahora mire este versículo. Proverbios 29:20. ¿Cuál es el primer problema que nosotros tenemos en cuanto a nuestras palabras? ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Él no es necio, él no es malo, tiene un problema. Tiene lengua de trapo, todo lo dice. Y entonces nosotros tenemos que ir a la Biblia y entender, porque entonces la Biblia nos tiene que enseñar y nosotros tenemos que creerle a la Biblia y tratar de pedirle a Dios de apegarnos a los pensamientos de Dios en la Biblia. Porque la Biblia dice que como manzanas de oro con adorno de plata son las palabras dichas. Y eso lo siguiente se puede traducir de dos maneras en el hebreo. Son las palabras dichas como convienen o son las palabras dichas cuando convienen. Cuando convienen. Entonces, el que es precipitado en sus palabras va a poder ocasionar mucho daño. Va a poder ocasionar mucho daño. Ok, entonces nosotros tenemos que aprender. Y una de las reglas es, mire, uno no tiene que hablar cuando está muy enojado, uno no debe hablar.
Porque uno va a hablar tonteras, uno va a decir cosas. Si está discutiendo con su cónyuge y habla precipitado, lo primero que va a hacer es que va a sacar a bailar a la pobre suegra. Y ahí se terminó de armar porque se metió con la mamá de su esposa o viceversa. Y ahí el problema ya no es solo lo que originó el problema, ya no se le puede enfrentar al problema, sino que ahora hay otro problema. Hablaste de mi santa madre y eso no te lo voy a perdonar. Y allá viene ella y habla precipitadamente. Eso jamás te lo voy a perdonar. Y entonces está hablando precipitadamente y las palabras tienen poder. Va. Mira pues, entonces, cuando nosotros sabemos que hablamos de más, no tenemos que hablar. No tenemos que precipitarnos. Idealmente mordámonos la lengua. Tal vez se necesita un poco de madurez y de edad para irlo aprendiendo. Porque la mayoría, cuando somos jóvenes, no tenemos filtro. Nosotros decimos las cosas como se nos vienen y nos excusamos. Es que yo soy sincero, hermano. No, lo que usted es precipitado de palabras. Y eso hace daño, porque sus palabras tienen poder. Muy bien, palabras. Ok, entonces, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Entonces tenemos que entender que hay un buen tesoro y hay un mal tesoro. Hay buenos pensamientos y hay malos pensamientos. Hay ideas que se transforman en palabras buenas e ideas que se transforman en palabras que son malas, pensamientos. Ok, ahora vayamos viendo. Fíjese en esto. Ahora, yo voy a agarrar este contexto para lo siguiente. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Ok. En lo que venimos hablando, entonces yo tengo que tener que mi corazón está donde están mis pensamientos. Ahí está mi corazón, donde están mis pensamientos. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que evaluar cuáles son nuestros pensamientos. Pongo un ejemplo. Ok. Me salió mal un negocio, pero hay pensamientos en mi corazón de fracaso. A mí me metieron en mi cabeza que yo no voy a pasar de maceta de corredor. Renuncio en nombre de Jesús. Pero me lo dijeron de chiquito, pues es un bueno para nada, pues es esto. Y entonces ahora pongo una pequeña empresa con toda mi ilusión y tiene el primer traspié la empresa. Entonces, esos pensamientos, ese tesoro me dice, ay, pues, si yo no sirvo, yo no voy a salir adelante, ¿qué voy a hacer? Y empieza aquella maquinaria a pensar, ¿ok? Y empieza a hablar. Empieza a decirle si está casado, es que no vamos a salir adelante, no debía haber dejado el trabajo que tiene. No. Usted está hablando de acuerdo a su tesoro, a sus pensamientos. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos un tesoro en nuestro corazón. Parte de ese tesoro son nuestros pensamientos. Y podemos tener un buen tesoro y podemos tener un mal tesoro. Tenemos que deshacernos del mal tesoro para dejar solamente el buen tesoro. ¿Ok? Sigamos. Pensamientos. Los tesoros son pensamientos. Desde esta óptica que estamos abordando este versículo. Va. Mateo 15:18, para darle contexto a lo que le acabo de decir. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Entonces, pero también
hay buenos pensamientos. Entonces el tesoro, le repito, desde esta óptica que la estamos viendo, son los pensamientos. Muy bien. Ahora, fíjese bien. Ahora veamos, pues, malos pensamientos, mal tesoro, homicidios. Ok. Entonces, hay personas que tienen pensamientos de matar a alguien. ¿Ok? De matar a alguien. Y tal vez no lo van a hacer, pero lo hablan con su boca. Empiezan a decir, si me lo dejan solo, y empieza a pensar un montón de cosas en su cabeza, ¿ok? Y lo termina hablando. Y eso es bien peligroso. Mire, pues, pensamientos de adulterio, pensamientos de fornicación, pensamientos de robo, pensamientos de falsos testimonios, pensamientos de calumnias. Cuando nosotros hablamos de otros sin saber, en nuestra mente ya hay pensamientos acerca de la persona. Ok. Esto es un mal tesoro. Ahora bien, esto es sumamente peligroso. Fíjese bien. Hay una obra de un autor ruso, él se llama Fedor Dostoyevsky. Y dentro de una de las obras que él hizo, él era cristiano, hizo varias, pero entre una de las que él hizo hay una que se llama Crimen y Castigo. Preciosa la novela, a mí me tocó leerla cuando estaba en bachillerato y atrapante, pero yo no era ni cristiano, pero ahí entendí una cosa. La historia, el personaje central es un ruso que viene de las áreas agrícolas de Rusia y quiere entrar a la universidad para que su gente salga de la pobreza, pero no le va muy bien, vive muy pobremente, le cuesta mucho. Y entonces tiene que ir a empeñar el reloj que le dio su papá con una señora, una usurera, le lleva el reloj y ella le da el dinero, pero él se da cuenta que hay mucha gente allí llevando cosas a empeñar y él entiende que la señora tiene mucho dinero. Entonces, empieza él a, a idear cómo robarla, cómo matarla, entrar, robar, y lo termina haciendo. Y la trama se desarrolla alrededor de él en cómo él logra ir escapando, quitándose de ser sospechoso, y pasa un montón de cosas. Pero al final del libro, él se sienta, porque él está preso en Siberia ya por esto, y empieza a pensar y dice, ¿cómo fue que empezó todo esto? ¿Acaso no empezó como un juego en mi mente? Un juego que pasaría, y lo empecé a madurar hasta que esos pensamientos se apoderaron de mí y lo terminé haciendo. Entonces, los pensamientos tienen poder, principalmente si nosotros los hablamos, porque en esta novela, Raskolnikov se llamaba él, se lo cuenta a su amigo. Y entre los dos planean y lo hablan, pero el amigo ya no lo hace y lo termina haciendo él. ¿Por qué? ¿De quién era la idea? De él. ¿Qué hizo después? La habló. ¿Qué pasó después de que la habló? Lo hizo y terminó mal. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. ¿Ya? Con nuestros pensamientos. Sigamos. Ahora mire, pues,
Otra cosa por la que es importante lo que pensamos y lo que hablamos. Ok. Proverbios 6.2, 6.1 empieza diciendo, si te has hecho fiador de alguien, si le has dado la mano a alguien para salir fiador por él. ¿Ok? Pero yo quiero el concepto. 6.2 de Proverbios, Biblia textual. Si te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca, entonces lo que hablamos nos deja atrapados a situaciones, nos deja atrapados a cosas. ¿Ok? Yo he tenido alguna vez que ministrar a gente que no es feliz en su matrimonio. Y cuando uno empieza a ver, pues tuvo su primer amor, pero le decía que después de ella no iba a poder amar a nadie. Y fue su amor de verano, de 17, 18 años, pero su alma quedó atrapada con los dichos de su boca, quedó atada a aquella otra alma con los dichos de su boca. Así de poderosas son las palabras. Entonces, ya no pudo nada con ella, ya se casó, tiene su vida, él conoció una patoja, se medio enamoraron y se casaron en la iglesia y todo, pero no la puede amar. ¿Por qué? Porque quedó atrapado con los dichos de su boca. Necesita liberación. Necesita quien rompa aquel pacto que él hizo con su boca. Esto es tan importante que la Biblia aconseja. Mira, si dijiste un pacto con Dios, mejor cúmplelo. Que es mejor no hacerlo que decirlo y no hacerlo, porque Dios lo toma por hecho. Y por tus palabras llega y tú dijiste, ok, aquí está. Es por eso que es muy peligroso toda esta gente que le saca promesas a la gente de ofrendas mensuales. Hacen que se aten con los dichos de su boca y después están atrapados y no cumplen y su economía se viene abajo. ¿Por qué? Porque se atraparon con los dichos de su boca. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, hay personas que tienen problemas, pero porque ellos hicieron un pacto, dijeron algo, salieron fiador de alguien. Y no solamente de dinero, sino salieron fiador de alguien, saliendo, dando buena fe y testimonio de ellos. Y no tenían un buen testimonio. Entonces, hay que tener cuidado. Si a usted le toca hacer una carta de recomendación, ¿ok? No se atrape con los dichos de su boca, que ahí quedan escritos, ¿verdad? Ok, hay que tener cuidado. Si usted la conoce y puede dar fe de que es puntual, de que es buena trabajadora, de que es honrada, pues sí. Pero si usted no sabe, no. Y fíjese bien, aquí en Guatemala y la ley de los Estados Unidos también, cuando alguien hace un contrato, el contrato puede ser escrito o verbal. Si usted le dice a alguien, te voy a comprar ese carro y le da la mano, pero usted de repente le sale otra ganga mejor y compra el otro carro, o se lo dijo y él lo dejó grabado, él puede ir al Ministerio Público y decir, yo tenía un trato que él no cumplió, porque lo dijo con su boca. Es legal. En Guatemala es legal. Si se puede probar, es legal, aunque no haya un contrato firmado. Es por eso que cuando usted llama al banco, le advierten, esta conversación quedará grabada. Antes le decían, para evaluar el servicio al cliente, ahora ya no le dicen eso, lo quitaron porque se agarraban algunos de esos y le quitaban validez. Esta conversación está siendo grabada. ¿Por qué? Porque sus palabras son un contrato. Entonces tenemos que tener en cuenta. Muy bien.
porque son importantes las palabras. Ahora, mire pues, hablemos de algún tipo de pensamientos o palabras. Proverbios 19:7. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Los persigue con palabras. ¿Quién los persigue? El pobre. Pero ellos se han ido. Ok. Entonces hay quienes en su boca tienen palabras de pobreza. Porque en su mente hay pensamientos, en su corazón hay pensamientos de pobreza. Porque en su mente hay pensamientos de pobreza. Ok, muy bien. Entonces, eso es algo que lo que tenemos que tener en cuenta. El problema es que nos venden pensamientos, a nosotros nos venden pensamientos. Yo muchas veces lo digo o sea, poniendo, va a disculpar que me abra la camisa, pero me está apretando mi cuello. Abajo tengo camiseta, no se va a asustar. Y lo digo en broma, pero es cierto. Cuando uno cantaba antes, uno empezaba a confesar cosas, ¿ok? Y muchas veces la música permite que más fácilmente se siembren pensamientos en nuestra mente, ¿ok? Que los que cantan, sufrir me tocó a mí en esta vida, tienen un pensamiento de pobre, ¿ok? O que como Julio Iglesias, por el amor de una mujer, y todo lo que dice, ¿ok? Son pensamientos de pobreza. No la tengo acá, pero están las palabras de la mujer extraña, que si se le llegan a meter a uno, la gente queda atada a otras personas por ese tipo de palabras, por ese tipo de conceptos. ¿Por qué cree usted? Tal vez algunos de ustedes todavía lo vivieron, yo lo viví. ¿Por qué cree que en la Universidad de San Carlos de Guatemala le metían la música, uno aquí de los guaraguao y la música de Silvio Rodríguez y todo eso? Porque querían influir en el pensamiento de los estudiantes, querían cambiar sus pensamientos. Y ahí terminaba uno hablando con la boca, como se oía lluvia en las casas de cartón, ahí va el obrero jalando la mula, etcétera, etcétera. Pero lo que estaban moldeando era un pensamiento para que uno después tuviera un discurso y uno fuera consecuente con ese discurso. ¿Ok? Un pensamiento pobre, que los ricos tienen que mantener a los pobres y quitarles todo su pensamiento pobre. Señor Jesucristo, cuando dice, bueno, al que tiene menos, quítenle y se le dan al que hizo más minas. Es un pensamiento comunista, ¿no? El pensamiento comunista es un pensamiento de pobreza. Tenemos que tener cuidado. Entonces, hay palabras de pobre porque hay pensamiento de pobre. Y nosotros tenemos que otro pensamiento de pobre, estirar la mano, siempre. Nos molestan en Guatemala porque dicen que entre las herramientas para cultivar, solo Guatemala tiene asadón, todo para adentro, todo para adentro. Pensamiento de pobre, que tienen que mantenernos. Y nos agarran. Entonces, como ese es su pensamiento, démosle, hagámosle una bolsita solidaria de 60 pesos y mantengámoslos agarrados por su pensamiento de pobreza. Ok, entonces hay un pensamiento de pobreza que tiene palabras, ok, y que nos ata, que nos puede atar. Muy bien. Proverbios 22:12. Los ojos del Señor guardan el conocimiento, pero Él confunde las palabras del pérfido.
Entonces hay palabras del pérfido. ¿Y qué es el pérfido? El pérfido es el traidor, es el desleal. Eso quiere decir pérfido, el que traiciona, el traicionero, dicen algunas versiones. Ok. Entonces, nosotros tenemos que ver si en nuestras palabras no hay traición. Y eso abarca muchas cosas. Por ejemplo, a usted lo contrataron en un lugar, ¿sí? Y entonces le pusieron condiciones, salario y ciertas cosas. Y como usted tenía necesidad en ese momento, le vino de perlas, usted bendijo a Dios porque le dio trabajo. Pero pasa el tiempo y entonces usted empieza a hablar mal de su jefe o de los dueños. Es que son unos agarrados, es que me deberían pagar más. Y empieza a hablar con sus compañeros, ya te diste cuenta el carro que él tiene y mira, el mínimo nos paga, lo está traicionando. Él le tendió la mano, él le dio el trabajo. Esas son palabras pérfidas porque hay pensamientos pérfidos, hay pensamientos traicioneros. Entonces nosotros lo tenemos que ver y eso se mira en todos lados, en las iglesias. A mí en zona 5 me tocó pues conversar con gente traicionera que tenía palabras traicioneras. Llevaba yo ahí de año y medio cuando allá se levantaron 4 ancianos y, Dios que es bueno. El apóstol estrenaba traje cada 2 meses, ¿sí? Pero por mi condición de médico, a mí me conocí a una hermana de una buena capacidad económica que platicando con ella en una consulta, ella me dijo, Dios puso en mi corazón y desde hace 1 año, cada 2 meses yo le regalo un traje nuevo al apóstol. Pero los pérfidos decían, ya ven dónde están nuestros diezmos, ya ven dónde están nuestras ofrendas. En las corbatas, en los trajes, y no era cierto, no era verdad. Y a mí me consta cómo a 2 de ellos el apóstol les había tendido la mano hasta económicamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en su corazón desde antes de esta situación ya habían pensamientos de traición, se los sembraron en su niñez, se los sembraron más adelante. Ok, entonces nosotros tenemos que ver porque por nuestras palabras nos van a juzgar. Y si nosotros tenemos palabras traicioneras, nos van a juzgar. ¿Y sabe qué es lo triste? Que antes de que nos juzguen, nos vamos a quedar atados a la traición y nos van a parar traicionando a nosotros. Es que tenemos que entender la importancia de lo que la Biblia conceptualiza como palabra de gente. Mira, pues, fíjese bien. Aleja de mí la mentira y aleja de mí las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame de comer mi porción de pan. No sea que me sacie, te niegue y diga palabras engañosas. Y diga, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Ok. Entonces, las palabras engañosas son aquellas, ¿ok?, que no se acuerdan que el que da la abundancia es el Señor y piensan que es por su propia capacidad, es por su propia capacidad, que es por su propia capacidad. Y diga, ¿quién es el Señor? Palabras engañosas, ¿quién es el Señor? Si esto lo hice yo por mi cuenta, pensamientos engañosos.
pensamientos engañosos. Es por eso que el apóstol Pablo le pone el equilibrio a esto. Aquí le dice, no me des pobreza, ni me des riqueza. Pero el apóstol Pablo dice, yo he aprendido el secreto de estar contento, de ser feliz, cuando tengo abundancia y cuando tengo estrechez. Que este es el equilibrio de esto. Ok, palabras engañosas. Ya vamos a ir terminando porque es un montón, ¿no? Ni me dio tiempo a hacer todas las diapositivas. Va, mire pues, tal vez con esto vamos terminando. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio, de las muchas palabras. Ah, dice la Biblia que el que mucho habla, mucho peca. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no ser muy hablantines. A las mujeres les cuesta un poquito, pero más que a los hombres. Pero tenemos que aprender a medir, porque muchas veces nosotros queremos explicar algo y le damos vuelta y le ponemos, y terminamos confundiendo a la gente, porque hablamos mucho. Entonces, yo no sé si a usted le ha tocado estar con alguien que habla y habla y habla y habla y usted le dice, pero fíjate, no, espérame, pero y hay un momento en que uno empieza a cabecear porque la gente habla, habla. En administraciones, a veces uno no sabe qué es lo que quiere contarle a uno la gente o como médico. Llegan con uno, fíjese que vengo porque me duele la cabeza. ¿Y desde cuándo le duele la cabeza? Ay, eso fue cuando se murió mi tía Chonita. ¿Y hace cuánto se murió su tía Chonita? Ay, fíjese que fue el mismo día que se le perdió la burra a mi tío Enrique. Ay, ese mi tío, fíjese usted que él es muy buena gente. Él se fue a los Estados Unidos y me mandó una remesa. Cabal, él me mandó para venir a la consulta. Y, y el dolor de cabeza por lo que viene. Y hay pacientes, a mí una vez una oportunidad me dijo, yo le pagué para que me oiga. Entonces, tenemos que entender, nosotros no, tratemos de no hablar mucho, de no adornar las cosas, de no perdernos y de ir, tenemos que tratar de ser lo más concreto posible. Hasta para orar. El Señor Jesucristo les dice, no seáis como los gentiles que piensan que por su mucha palabrería, Señor, van a ser escuchados. Hasta para orar no hay que ser necio. Hay que ir con el Señor y decirle, Señor, me pasa esto. No sé qué es lo que me pasa. No sé si es brujería, no sé si es esto. Necesito que me ilumines, Padre, y mientras tanto quítame el dolor porque ya no aguanto. Por favor, Señor, pero no empezar, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te diezmo, tú sabes que yo te... Si eso ya lo sabe el Señor. ¿Ok? Entonces, no muchas palabras, porque la palabrería es una característica del pensamiento de los necios. El que habla mucho es porque tiene pensamiento de necio. Ya nos queda un minutito. Isaías 59:13. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión, rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Eso quiere decir que la opresión, la rebelión, son palabras mentirosas. Y cuando usted regresa acá, Isaías está hablando del impío. Entonces, el impío lo que tiene son palabras mentirosas que están relacionadas con oprimir y con la rebelión. Todo aquel que tiene palabras de rebeldía, ¿ok?
ese tiene un mal tesoro en su corazón. Ya vistes que el diácono no hace lo que el pastor dice, el pastor dijo y a mí me consta, rebeldía, rebeldía. Eso es un mal tesoro. Nos van a juzgar por las palabras de rebelión que salieron de nuestra boca. Nos van a juzgar por eso, por las mentiras que digamos, aunque sean blanquitas, nos van a juzgar. Entonces, quiero dejarle lo siguiente. Tenemos que recapacitar en nuestra forma de hablar. Y al recapacitar en nuestra forma de hablar, nosotros podemos ser lo suficientemente conscientes para decir, a la puchica, yo cómo hablo y no digo nada, porque podemos estar conscientes de eso y evaluarnos, ver si mentimos, ver si de nuestra boca salen palabras de rebelión, chisme, si salen palabras de opresión. Ahí vas a ver cómo se lo voy a poner como lo decía un viejito que conocía hace mucho tiempo. ¿Querés que te haga caso? Le decía, le daba un consejo a su amigo. Bájale el gasto y vas a ver que te va a empezar a oír, le decía. Eso es oprimir a la pobre mujer, bajarle el gasto. Esas son palabras, pensamientos de opresión. ¿Cómo hago para que haga esto? Ya sé, le voy a cerrar la alcoba al esposo y así va a hacer lo que yo quiera. Porque hay mujeres así. Esas son pensamientos, son palabras de opresión. Entonces tenemos que tener cuidado. O sea, no será que aun cuando corrijo a mis hijos, que les estoy diciendo que los voy a mandar a la escuela militar, no los estoy oprimiendo porque, ay, no me van a mandar, me van a cortar el pelo. No, tenemos que tener cuidado en nuestras palabras. No podemos oprimir, porque entonces tenemos pensamiento de impío. Ver si no tenemos pensamiento de necios, si no mentimos, si no hay palabras de traición, si no hay discurso de pobreza. Ay, pobre yo, todo lo que he sufrido en la vida. Ay, hay otros que han sufrido más que usted. A veces me pasa cuando hoy tengo rachas, digo, Señor, ¿y por qué cuando era chiquito esto? Y a veces como ministro y me toca a veces ir a visitar a alguien en un hospital en unas condiciones terribles. Yo digo, ay, Señor, gracias por lo que me tocó, no me tocó lo que le tocó a este hombre. Gracias, Señor. Entonces, no tenemos que salir de ese tipo. Porque cada vez que hablamos mal, nos estamos atrapando con lo que decimos. Entonces, nos estamos atrapando con palabras de impío, con palabras de necio, con palabras de pobre, que son las que vimos esta vez. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Ok. Espero haberme podido dar a entender y quisiera saber si tienen alguna duda o alguna aportación para que platiquemos. Solo voy a apagar esta. Listo. A ver si alguno tiene alguna pregunta, alguna aportación. ¿No? Ok, ahí están. Hermana Elena Palma, que Dios le bendiga. ¿O sos tú, Anita? Eh, a ver si está ahí. Ya está. Ya nos habilitaron. Perdón. Ya, Ok. ya puedo. Me voy ahí, papá. Ahí está, sí. ¡Papá! Sí, sí, oigo. Gracias. Practica la sus pregunta. agudos. Va a ser la pregunta Anita y después yo. Ay, mamita, me agarró que el Señor le bendiga, pastor, y amiguitos. Pastor, mire, usted tocó un poquito el tema de acerca de los libros, y pues ahí con ese poquito de espacio que dio, yo quiero hacerle una pregunta. Es que yo estaba leyendo la prédica cristiana del domingo, ¿verdad? Que menciona libros.
Y, por ejemplo, dice, y en mi libro del pacto, o de los que temen al Señor, que ese estaba súper interesante, el libro de la vida, pero yo quiero saber si todos estos libros, existen como la Biblia, o estos libros son la Biblia. No, 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 no. Uno de los libros que se van a abrir es la Biblia. Ujú. Ese es uno de los libros. La Biblia se va a abrir. Ajá. O sea Pero que los otros sí existen. sí, O sea, sí, sí, obviamente existen, pero a lo que me refiero si existen en papel, ¿me entiende? no. Sí me Ok, entiende. no, esos libros no están acá. Esos Ah, libros están allá. ¿Ok? El ah, libro de la vida. No vas a encontrar un libro aquí en la tierra donde los nombres de todos. tonto. Van a No, vencer. ok, esos libros están allá. La Biblia habla de algunos otros libros que muy probablemente van a ser abiertos. ¿Por qué te digo que van a abrir la Biblia? Que van a, por ejemplo, van a abrir Deuteronomio Ujú. y nos van a decir, bueno, aquí dice tal cosa. Y obviamente como Dios es bueno y pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero va a decir, aquí decía, honrarás padre y madre. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo trajo eso hacia el Nuevo Testamento. Entonces te van a medir, ok, aquí dice honrarás padre y madre, tú lo leíste, tú lo sabías, te lo explicaron. ¿Honraste a tu padre o a tu madre? Ah, Y ahí te van a decir, no, ella sí o ella ujú. no. Entonces, ok, lo que te explicaba, el libro de las guerras del Señor. Te van a decir, ¿participaste o no participaste donde yo quería que participaras? Cuando vistes al gigante, te achicopalaste si no le hiciste frente, ¿ya? Ese tu vicio que no te dejaba, te dejaste llevar, no le hiciste la guerra o le hiciste la guerra para salir de ahí. Entonces sí, pero esos libros están allá. Hay algunos otros libros que fueron escritos que no son deuterocanónicos, o sea, que no están dentro de los 66 libros, como está el libro de Enoc. Este Ujú. libro, la Biblia habla del libro de Ser, ¿ya? Estos son otros libros que sí estuvieron escritos. Ajá. O sea, hay algunas crónicas que están escritas, hay libros que escribieron algunos personajes que están allí, la Biblia dice, esos libros sí los escribieron acá en papel y todo, y Ujú. que todos son relatos de crónicas de hechos que se hicieron, pero esos libros sí, pero los libros, el Pentateuco, eso está escrito acá, pero eso también está Ujú. escrito, Sí. ¿me Ah, entiendes? Lo ujú, van sí. a, ¿ya? ¿Cómo Ah, son los libros de allá? No me preguntes, porque nunca los he sí, visto. ¿cómo serán? Sí, pastor, fíjese que yo siempre tuve la duda que porque yo he escuchado del apóstol y también de usted que han mencionado en una que otra ocasión el libro de Enoch. Y yo decía, ¿por qué? Sí sé que aparece en la Biblia, ¿verdad? Que sí lo menciona. Es por eso que ustedes lo utilizan, porque yo he leído no he leído todo, pero sí parte del libro de Enoch y sí dice cosas bien interesantes, pero bueno, pero fue porque yo lo escuché que lo mencionaron y yo después dije, pero ¿por qué lo mencionan? ¿Porque lo mencionó la Biblia? Exactamente, porque lo valida la Biblia. Cuando Ah, dice, de estos profetizó Enoc séptimo desde Adán. ujú, Entonces, Enoc escribió y profetizó. Entonces la Biblia le está dando un pie de imprenta. Eso quiere decir que nosotros podemos ver ahí y entender que sí pasó y que podemos jalar algunos conceptos para darnos una idea sin salirnos del canon bíblico. de la base bíblica que serían de los 66 libros. Exacto, porque si tú miras en Génesis 6, está descrito, resumido, el libro de Enoc.
Ajá, sí, sí. Ajá, entonces ahí dice que, por ejemplo, en Génesis dice cómo los ángeles bajaron y tomaron mujeres para sí. Ya el libro de Judas, creo es el que me dice, que no respetaron sus moradas celestiales, sino que bajaron y tomaron. Aquí dice que son hijos de Dios, aquí dice que son ángeles, entonces podemos inferir que algunos ángeles tienen calidad de hijos de Dios, ¿ok? Entonces ya viene el libro de Enoc y nos dice cuántos eran, cuántos arcángeles eran, Ajá, cuántos sí. con ellos, ¿me entendés? Por Ujú. eso nosotros lo hablamos, pero hay otros muchos libros, como hay uno que se llama el libro de el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, está el Evangelio, hay como 3 evangelios, hay, pero esos en ningún momento los menciona en ninguna parte del canon bíblico. Entonces esos no los tenemos. La Biblia católica tiene 6 libros más que nosotros y 72. Esos son libros apócrifos, quiere decir que ellos mismos saben que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero los ponen porque son un relato anecdótico. Por ejemplo, el libro de los Macabeos habla de un hombre que se rebeló antes del tiempo del Señor Jesucristo contra la opresión griega, contra Antíoco Epifanes. Entonces ahí está escrito todo lo que pasó en esas luchas y ponen consejos. Hay otro que se llama sabiduría, otro que se llama eclesiástico, no eclesiastés, que muchos tienen conceptos rabínicos. Entonces, pero los mismos católicos que son los que lo pusieron en sus Biblias, ellos dicen que no son libros inspirados. Ujú. Pastor, ¿y es verdad que estos libros fueron escritos en los 400 años de silencio entre el Antiguo y Nuevo Testamento? Algunos sí. Ah, Algunos. bueno, Ajá. eso lo leí en una Biblia una vez, en una Biblia de estudio, o eso prácticamente me dijeron en la otra iglesia Ajá. donde vivo, ¿verdad? Y con eso hay que tener cuidado, porque, por Ujú, ejemplo, en el libro de Judith, ¿ok? ujú, Él cuenta la historia de Judith ajá, y que hay un chamuco que se llama Asmodeo que está enamorado de ella y todo ah, el descendiente de Judith lo mata. Entonces, los católicos, los sacerdotes que se especializan en exorcismos, ¿ok? Usan este libro para basar algunas de sus doctrinas. Nosotros no practicamos exorcismos, no. Nosotros hacemos liberaciones, porque los exorcismos llevan elementos de tradición, tienen que tener rosarios, tienen que tener cruces, etcétera, etcétera. Nosotros no, nosotros liberación. Pero esos libros habría que tener una muy sólida base de la Biblia y en uno para hojearlos. Pero para mientras... yo mejor me meto mis narices por ahí. Muchísimas gracias, Pastor. Y sí, le entendí lo de los libros y me quedo ahí, quedo satisfecha con mi respuesta. Gracias, Pastor. Gracias, hermana Elena. Papá, yo tengo una pregunta. Yo tengo un rema que a mí esa palabra me hizo, me cambió la vida. Y es esta: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Estamos hablando exactamente del tema de hoy. Sí, porque nosotros tenemos que ver, hay que hablar de otros tipos de pensamientos, pero hay que hablar también de qué vamos a hacer con nuestra boca y por lo tanto con nuestro corazón. Por ejemplo, un tratamiento de las palabras. Isaías tiene una visión y mira al Señor y dice: ay, pobre de mí, que he visto al Señor, soy hombre muerto. Entonces viene un ángel, toma un carbón encendido con unas tenazas y se los pone en la boca. Porque hay de mí que soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Entonces, para poder sanar la boca de Elías, no, ¿quién era? No era Ezequiel. Isaías, Ah, perdón. Isaías. Entonces le tienen que poner esto. Eso tiene una significancia en cómo purificar nuestra boca.
de la injusticia y por lo tanto nuestros pensamientos. ¿Ya? Ajá. Lo que usted dice es parte de esto. Cerca de mí está tu palabra en mi corazón y en mi boca. Entonces yo tengo que sustituir mis pensamientos equivocados por los pensamientos de Dios que están reflejados en su palabra. Amén. Esa palabra, papá, a mí no sabe, cada vez que la digo me llena mucho porque aprendí con esa palabra, pues el Señor, bendito Dios, me dio la revelación. Aprendí a que todo lo que deben de hablar mis labios, mi lengua confesar, deben de ser cosas de bien, de bendición, ¿verdad? Y sé pues, porque yo al decir cerca de mí está la palabra, siento al Señor cerca de mí. Pero eso es lo que yo siento. Siento al Señor cerquita de mí y en mi boca y en mi corazón es como que lo tengo yo bien atesorado en mi corazón y a mí me encanta esa palabra. Y hoy el tema me llevaba ahí. Exactamente, porque tenemos que hablar si tenemos ¿cómo se llama? Hablar de la solución, porque por ejemplo Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar, en esto pensar. Obviamente eso va a cambiar nuestra manera de hablar. Porque si yo me pongo a pensar en la novela y que se me muerto a escondidas, ese va a ser mi hablar. Pero si empiezo a pensar en lo que es justo, en lo que es verdadero, etcétera, entonces eso va a cambiar mi pensamiento, va a cambiar el tesoro de mi corazón y eso es lo que voy a terminar hablando. Papá, y si llegan pensamientos a uno, que hoy era el tema de Ana, hablábamos ahí, que ella me decía que le llegaban pensamientos a ella, pues pensamientos, se lo digo, pensamientos malos, pongámosle malos porque no voy a entrar en detalle, pero yo le decía a ella que ella tiene que, yo le aconsejaba a ella que el enemigo siempre va a llegar y tira esos dardos venenosos. Y él siempre va a querer meter pensamiento malo en nuestra mente, ¿verdad? Y que incluso a mí, hay veces quiere llegar el pensamiento, ¿verdad? De algún desorden, de alguna cosa, ¿verdad? Que yo piense mal. Pero yo lo que hago inmediatamente, no, este pensamiento no es del Señor. Inmediatamente, Señor, y oro, ¿verdad? Y el pensamiento que quería entrar, o sea, esa voz desordenada, se va. Exactamente. Mire, uno tiene que tratar de definir cuál es el origen del pensamiento que uno tiene. Porque si bien muchos pueden ser dardos del enemigo, es por eso que nosotros cuando leemos en Efesios 6 al apóstol Pablo y él dice que tenemos que colocarnos la armadura de Dios y parte de esa es el yelmo de la salvación para cubrir la cabeza, nuestros pensamientos, el escudo de la fe y las dos cosas para apagar los dardos encendidos del enemigo, que son pensamientos. Pero también tenemos que discernir que si esos pensamientos no son parte de nuestra naturaleza. Porque eso también lo tenemos que ver. La Biblia dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y estamos rodeados de una sociedad, de una serie de información que no tiene cosas buenas, casi nada bueno. Entonces, todo eso ha moldeado. Entonces, ahí lo que nosotros necesitamos es desplazar los pensamientos del enemigo, rechazarlos, nuestros pensamientos, pedirle a Dios echarlo fuera y sustituirlos por los pensamientos de Dios. Entonces, esa es una batalla. Sí. Todos tenemos pensamientos que sabemos que no le agradan a Dios de una
u otra manera. Entonces, cuando se empieza a pensar, uno debe recapacitar y decir, no, eso no le agrada a Dios, aquí lo dejo de pensar. Hay quienes entran en un cachito de batalla, porque el pensamiento se vuelve constante o obsesivo. Ahí el problema radica en que el enemigo es muy astuto, porque lo que manda es una idea. Cuando viene el chispazo, la gente o lo que uno piensa es, yo no quiero pensar en tal cosa. Sí. Y cuando uno dijo tal cosa, entonces el enemigo dice, ya lo pensaste. Ajá, no, pues, Entonces uno se queda acusado. O sea, yo le digo quieto, capullo. Papá, de veras, yo le digo quieto, no vas a entrar a mi mente. Y oro, papá. Ahora también tenemos que evaluar nosotros, porque la Biblia dice que el pecado viene a nosotros y si hay concupiscencia en nosotros, ¿ok? Si hay algo en nosotros de donde se puede agarrar ese pensamiento, es de donde se agarra. Entonces tenemos que ver que nosotros tenemos que limpiarnos. Ministrándose, ¿verdad, papá? Ministrándose, oyendo la palabra, yendo, pidiendo la llenura del Espíritu Santo, llegando con Dios y decirle, Señor, tengo esto, ayúdame. Y eso es lo que poco a poco nos va a ir limpiando, poco a poco. Si no seríamos perfectos, si no somos perfectos. Sí. Amén. Amén. Ya estaba bien. Gracias, papá, que el Señor lo bendiga. Es que no pasa, no salen, decía yo. Está bueno, está bueno. Hermana Zenaida y después hermana Claudia Cabrera. Hermano pastor, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Fíjese, hermano, ahorita que usted hablaba de eso, ¿verdad? Lo de las palabras, y yo analizaba, ¿verdad? Que a veces, más que todo, solo es una aportación, no es una pregunta. Qué importante es el muchas veces el aprender a hablar, ¿verdad? Porque recuerdo que a veces nosotros decimos cosas y sin saberlo tal vez herimos a alguien más. Entonces, recuerdo que en una ocasión yo estaba en mi anterior trabajo y estábamos a la hora de almuerzo, ¿verdad? Y entonces eran como tal vez como unas 40 señoritas y unos 10 hombres en una sola mesa, ¿verdad? Entonces había una sola huella, ¿verdad? Y de todos los que estábamos ahí, o pues yo recuerdo que había una de las señoritas que ella no tenía papás. Había fallecido cuando ella estaba pequeña, ¿verdad? Entonces, recuerdo que una de las compañeras dice, pero así fuerte, ¿verdad? Que casi todos escucharon, dice, ay, qué feo se sentirá no tener papás, dice así duro, ¿verdad? Entonces, como que todos se le quedaron viendo porque casi todos sabían que pues ella no tenía papás. Y entonces, todos la voltean a ver, ¿verdad? Entonces ella se queda callada así como que, ¿qué? ¿Qué dije, verdad? Entonces, esta compañera, pues, obviamente, pues, se sintió mal y solo agachó la cara, ¿verdad? Y de repente, pues, nosotros empezamos a ver como que se le empezaron a salir las lágrimas, ¿verdad? Y se paró de la mesa y se fue a llorar al baño, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia de que muchas veces, nosotros aprendamos a hablar, porque muchas veces, tal vez no lo hacemos con esa intención, pero sin saberlo, con nuestras palabras herimos a alguien más. Amén. Así es Entonces, como habla el necio. sí, entonces, me acordaba de eso, porque sí fue como que un momento muy incómodo por lo mismo, ¿verdad? Que tal vez la otra compañera no, pues no lo hizo tal vez con esa intención, pero sin querer hirió el corazón de ella, ¿va? Y puede hacer que tal vez a nosotros nos pase, ¿verdad? Que tal vez decimos algo y sin saberlo, tal vez estamos hiriendo el corazón de alguien más, ¿verdad? Entonces, he allí la importancia de que mi mamá nos decía a nosotros, ¿verdad? Si ustedes no tienen nada bueno que decir, no hablen, nos decía a veces, ¿verdad? Y realmente sí, es algo muy importante, ¿verdad? Y me pasó también en otra ocasión,
que lo que decía usted, ¿verdad? Con referente a lo de los médicos. Tenía un cliente, ¿verdad? El señor muy platicador y todo, el señor, o sea, yo siempre las veces que yo lo visité, yo lo vi sano, sano. El señor bien alto, así bien robusto, el señor bien amable y todo. Y recuerdo que yo tal vez tenía como una semana que lo había ido a visitar y a la siguiente semana le llamé y no me contestó, ¿verdad? Y le llamé a su esposa y le digo: "Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está su esposo?". Y la señora empieza a llorar, ¿va? Y me dice: "Mi esposo falleció". Y yo me quedé así sin que y yo le digo: "¿Pero qué le pasó?". Le digo yo: "Es que el doctor lo mató", me dijo ella, así como que enojada. "El doctor lo mató", me dice. "¿Pero qué pasó?". Le digo: "Lo que pasa", me dijo, "que fíjese que él había tenido unas molestias", me dijo, y les hicieron unos exámenes y todo, y mi esposo tenía cáncer", me dijo ella. Entonces, él quería ir a recibir los análisis de sus exámenes, me dijo, y nosotros lo íbamos a acompañar, me dijo, pero, él se fue antes, me dijo, y el doctor vino, me dijo, y así a secas de una vez le dijo que tenía cáncer y que le quedaban pocos días, me dice. Entonces, y él, como le digo, el señor se miraba sano, alegre, platicador y todo, ¿verdad? Pero cuando el doctor le dijo así, él entró en una gran depresión que él ya no quiso comer. Él ya no quiso comer y pasó así mal, mal una semana y sí, para terminar esa semana él falleció día sábado, ¿va? Entonces yo me quedé así como que qué increíble que incluso con la forma en que nosotros hablamos, podemos ahí sí que afectar tanto a una persona, con el hecho de no medir las palabras o no decirlas con el tacto, ¿verdad? Porque realmente no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona y podemos con nuestras palabras ahí sí que ocasionar lo que le pasó a Elba, porque como le digo, yo no me lo creía, porque yo siempre lo vi sano, alegre y todo, y de la nada, pues él falleció. Sí, Entonces, increíble. eh, es solo eso, ¿verdad? Que qué importante el que poder, con nuestras palabras puede hacer que edifiquemos a alguien o que una vez lo destruimos, ¿verdad? Y que la verdad que qué bonito el tema y solo les quería compartir esto, hermano. Muchas gracias. Vaya, Zenaida, que Dios te bendiga. Hermana Claudia Cabrera. Dios le bendiga a todos, buenas noches. La verdad es de que por lo que usted nos compartía, ¿verdad? Que tan lindo el estudio, porque a veces cuando ignoramos las cosas no sabemos cómo pelear, ¿verdad? Porque un día yo iba en un bus hace como un año y algo y vi a alguien que habían atropellado, entonces yo en mi pensamiento le dije al Señor, porque la persona huyó, ¿verdad? Y dejó ahí tirada a la señora. Entonces yo le dije al Señor, ay, no, Señor, eso ha de ser horrible, porque no solo el golpe, sino que lo dejen tirado a uno como que si uno se siente mal por un perrito, ¿verdad? No digamos una persona. Entonces yo le dije, ay no, Señor, si algún día me llegara a pasar a mí algo de eso, le dije yo así, por favor, cúbreme con tu sangre, Señor, y que no me dejen tirada, abandonada, sino que se haga responsable la persona. Se lo prometo, pastor, que en el camino yo iba leyendo la palabra y seguí leyendo y como que si el Señor me hubiera dicho lo que acabas de hablar, ¿verdad? No vino de mí. Y yo iba en el tuk-tuk cuando el carro atropelló el tuk-tuk, ¿verdad? Entonces, yo sentía tanto dolor que yo no podía ni respirar, era una cosa tan horrible. Y yo estaba ahí, yo no estaba ni, yo solo estaba llorando y dándole gracias a Dios porque estaba viva, ¿verdad? Eso fue lo que yo recuerdo en memoria, que yo le alabé el nombre del Señor porque estaba viva. Y de repente apareció mi jefe que andaba vestido como que era pijama porque andábamos todavía vestidos así por el COVID de pies a cabeza, ¿verdad? Y entonces mi jefe se puso a alegar con el señor que me había atropellado
y le dijo, mire cómo me la dejó. Y yo dije, ah, entonces yo estaba llorando, pero cuando él dijo, mire cómo me la dejó, dije, ay, cómo me dejó, ah, porque yo estaba viva, ¿verdad? Entonces me causó risa, pero seguí llorando. Entonces, mire, amado pastor, esos son los pensamientos que no vienen de Dios, ¿verdad? Ese era un dardo del enemigo, yo no lo supe discernir, ¿verdad? Y en el camino, pues yo me puse a orar y le dije, gracias, papito, porque estoy viva. Yo sé que tú vas a estar conmigo, yo no me voy a preocupar. Cálmate, alma mía, y ministré mi alma, ¿verdad? Tranquila para poder dar los datos bien y todo. Y bueno, pasó ese accidente y se quedó así. Y me puse así a orar nada más. Y luego ahorita, antes del 31, pues yo venía en un bus y pasé viendo así una cruz en el camino. Y entonces dije, pobre la gente que aún no te conoce, papito, porque para estas fechas perder a alguien suma la tristeza, ¿verdad? Entonces yo dije, ten misericordia de todas esas personas, papito, le dije, y guárdanos, guárdanos por favor, a todos en la iglesia, a mi casa. Y me puse a orar yo. Y, y entonces, cuando entendí que ese pensamiento era nuevamente como cuando yo pensé, no me gustaría que me dejaran tirada, ¿verdad? Y yo dije, uy, dije yo, esto no viene de Jehová. Entonces empecé a reprender en mi mente, ¿verdad? Y me cubro con la sangre de Cristo. Y entonces ya pasó. Y agarré la palabra y me puse a leer, amado pastor, cuando en el bus, ¿verdad? Donde yo iba cabal sentada, no sé cómo se le llama la parte que llevan los buses hasta abajo, que es bien larga, que da como para las ruedas, porque yo no sé cómo se llama, pero eso se zafó y dio en mis pies, así como un chicotazo, y mis pies saltaron y todas las personas me dijeron, ¿está bien? Sí, estoy bien. Y yo dije, ¿saber qué cayó ahí debajo de mis pies, verdad? Y entonces, pero yo estaba tranquila. Entonces dijo el Señor, es que se me reventó, dijo el nombre de la pieza, pero no me acuerdo. Y dijo, se me reventó no sé qué. Y el chicotazo lo dio donde yo iba sentada. Pero me di cuenta que lo que el enemigo era dañarme. Me quería dañar, fíjese, amado pastor, y yo, mire, yo reprendí. Y entonces cuando sentí el chicotazo en mis pies, ¿verdad? Y dijo el Señor, perdonen, no voy a poder continuar, se bajan del bus y nos bajamos todos del bus, pero yo sí lo sentí, como usted decía, ¿verdad? A veces los pensamientos, cuando no vienen del Señor, uno tiene que reprender, ¿verdad, amado pastor? Y no dejarlos entrar a nuestro corazón, ni a nuestra mente, ni que nos quiera atemorizar, ¿verdad? Porque verdaderamente Él quiere ver cómo nos quita la paz y la bendición. Y una de las cosas con la que lo va a hacer a través de nuestros pensamientos es con el miedo o el temor, ¿verdad? Porque nosotros debemos de temerle al Señor, no al enemigo, ¿verdad? Entonces, ni aún así a lo que nos pueda pasar, ¿verdad? Porque el Señor va a estar con nosotros. Entonces, yo eso aprendí. Amén. Tiene apagado su micrófono, papá. Perdón. Gracias, hermana Claudia. Hermana Aura, Dios le bendiga. Allá puede hablar, hermana Aura. Pero fíjese que no la oímos. No sé si no tendrá volumen su teléfono. Ahí está apagado. Ahorita lo tiene apagado. Ahí está. Ahí lo volvió a apagar. Solo un dedito ahí y hay que ver si tiene volumen. Fíjese que no la oímos, hermana Aura. Ahí está apagado otra vez. Ahí está encendido.
pero si no se le oye, hermana, ahora. Hay que activarle, no solamente desapachar, sino hay algo ahí que tiene 3 puntitos. Hay que ver si tiene puesto su audio, si está activado el audio. Ahí o ponerse encima de una bocinita que usted tiene. ¿Está en computadora o teléfono? Teléfono. Teléfono, ok, sí, pero no le oímos, no tiene activado el audio. Cuando ingresó no le activó el audio. Mientras trata de solucionarlo, porque no se le oye todavía, le voy a dar el tiempo a la hermana Elizabeth y trata usted de solucionarlo, hermana Laura. Elizabeth, Dios te bendiga. Hola, buenas noches, pastor. Solo tenía una duda acerca de los pensamientos que usted está hablando. ¿Algún pensamiento de pobreza o tristeza podría venir de alguna enfermedad? ¿O puede ser que esa persona ya la tenía, pero no se había activado, por decirlo así, y le pasa esto, alguna enfermedad o le dan una noticia de alguna enfermedad, y ahí es donde pues ya se reactiva más el pensamiento. ¿Ah? Y pues esa era mi pregunta. Y también de que a la hora depende de cuál sería la respuesta, cómo poder ayudar a esa persona a superar o que ya no tenga esos pensamientos. Ok, mira, es un poquito difícil porque hay las enfermedades, el saberse enfermo hace que la gente se ponga triste. Eso es hasta cierto punto normal. El problema es dejarse llevar por esos pensamientos de tristeza. Eso es uno. Hay enfermedades que causan tristeza. Hay medicamentos que se dan ahí. Por ejemplo, hay un par de antibióticos que deprimen a la gente, pero a veces hay necesidad de usarlos. Entonces, habría que ver esto. También tiene que ver cómo es la personalidad de quien estamos hablando, si tiende mucho a la tristeza, si por cualquier cosa se ponía triste, porque hay personas que tienen un ánimo un poquito diferente y enfrentan las cosas diferente. Entonces, aquí lo que habría que hacer es primero ver qué tan grave es la enfermedad de la cual le dijeron. Segundo, si no es muy grave, pues cómo se le puede ayudar tratando de enseñarle que lo que tiene pues no es para muerte, sino que tiene solución. Y aparte de eso, orar por ella y pedirle que Dios le dé le dé fuerzas, le dé ánimo para poder enfrentar la situación. Está bien. Y otra pregunta, la tenía aquí, se me fue ahorita. Digamos, si esa persona constantemente, o sea, dice que digamos, constantemente y así como que en lapsos de tiempo, como por decirlo así, digamos que un día está así, al otro día no, y al otro día vuelve a estar así, de que le viene un como de espíritu de tristeza, pero tristeza profunda, que hasta creo que le afecta tanto en el cuerpo, o sea, Entiendo. ya no es la enfermedad que tiene, sino que ya le da como otro tipo de enfermedad, que es Ajá. tanta la tristeza que le afecta a eso. Sí, mira, cuando alguien está muy triste puede somatizar. ¿Qué quiere decir eso? Puede sentir síntomas de algunas enfermedades sin estar enferma. O la misma tristeza, si es muy profunda, puede ser el inicio para que se desarrolle una enfermedad. Ahora bien, te iba a hacer una pregunta. Los días que no está triste, ¿cómo está? ¿Normal o muy contenta? Pues está normal. Y Normal. a veces incluso esta persona, como a veces está en mi casa y a veces no.
aquí ponemos himnos, alabanzas y se pone feliz cuando está, digamos, un tema o alabanzas. Y a veces, aún estando temas de prédica o alabanza, me siento así, pero no sé por qué me entró ahorita, me acaba de entrar una tristeza bien fea, y es como que... Ella lo que tiene es un tipo de depresión, Elizabeth. Entonces, primero hay que ver si es cristiana, si está bautizada en agua, si la pueden atender donde asiste, que oren por ella. Probablemente necesita liberación. Si la tristeza fuera muy profunda, cuando le da, entonces ahí en tanto la ministran, valdría la pena que la vieran y la medicaran para poder parar esto. Si es por ciclos, puede ser algo que se llama bipolaridad, que también necesita no solamente ministración, liberación, que eso es la solución, sino mientras Dios la libera o algo, necesita que la atienda a un neurólogo para que la medique, para poder estabilizarla un poco. Está bien, gracias, pastor. Va, Elizabeth. Hermana Aura, ¿pudo componer su micrófono? No sé qué, ahí está. Ahí está, hoy sí. Ya. Ya. Por ejemplo, cuando usted dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra, lo que uno hable, puede hacer de que uno al hablar mal ate a la persona, ¿verdad? Ujú. Cuando uno dice una palabra que no es correcta, puede atar a la persona. Sí. Y también se puede quedar atado uno con las palabras. Exacto. Eso es, o sea, eso es Ajá. parte de por qué tenemos que saber hablar, porque vamos a ser juzgados, porque podemos atarnos o atar a alguien con nuestras palabras. Y cuando dice aquí en la palabra Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que cuando ella entra en nosotros, nos va a dar vida. Y Jesús sí conoce los pensamientos que hay en nuestro corazón. Pero nosotros al hablar mal es cuando vamos a ser juzgados de toda palabra mal dicha, ya sea para uno mismo o para las personas. Exactamente, exactamente. Sí. Ahora, la palabra de Dios nos ayuda porque la palabra nos discierne nuestros pensamientos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que confrontarnos con la palabra escrita, porque la palabra habla, hermana. La Biblia habla. Y es muy, y le habla a uno de lo que uno está pasando, viviendo, pensando o haciendo. Es bien impactante esto. Entonces nosotros nos tenemos que exponer a la palabra para que la palabra nos ayude a ver nuestra condición, nos ayude a discernir nuestros pensamientos y para que nosotros podamos sustituir todos esos pensamientos que nos hacen daño y que a la larga nos limitan, poderlos sustituir con los pensamientos de Dios que están en la misma palabra de Dios. Gracias. Por eso dice de que la palabra es el espejo para nuestra vida. Exacto. Es Es donde la que nos va a tenemos que confrontar. compararnos. Exactamente. Bueno. Gracias, pastor, muy amable. Va, hermana Aura. Que Dios le bendiga. Bueno, ya no hay ninguna otra manita levantada. Vamos a orar para quedar despedidos. Vamos a pedirle al Señor que por favor nos bendiga y que su palabra quede anidada en nuestro corazón y nos ayude para poder cambiar todos aquellos pensamientos que puedan haber en nosotros y que a la larga nos van a servir de tropiezo a nosotros. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso. Tú, Señor Dios,
Eres el único que por medio de tu Espíritu Santo puede discernir lo que hay en el interior de nuestro corazón. Tú disiernes nuestros pensamientos. Tu palabra está escrita que tú sabes lo que nosotros pensamos aún antes de que esto esté en nuestra boca. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes, Señor Dios. Te rogamos, Padre Santo, sabemos, Señor Dios, que la batalla es en nuestra mente, papito lindo, pero que nosotros queremos rendirte nuestra mente, llevarla a la obediencia de Cristo Jesús, para que la mente del Cordero de Dios que fue implantada en nosotros, oh sí, Señor Dios, pueda ser ese receptáculo para que tu palabra santa venga en nosotros, que tu palabra, Señor Dios, vaya desplazando, papito lindo, vaya desplazando todos los pensamientos de nosotros que no son tuyos y en lugar de ello que tus pensamientos, que sabemos que son pensamientos de bien, Señor Dios, vengan a llenarnos, papito lindo, y que nuestra boca sea el reflejo, Padre Santo, de esto. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermana Celeste, levantó su manita. Amén, hermano. Sí, quería darle gracias por la oportunidad que me dio el tiempecito aquí en la presentación. Perdón que no lo hice al inicio, pero creo que los nervios me estaban afectando un poquito. Una bendición, hermana. Y Y vamos. espero me haya dado a entender, ¿verdad? Estaba muy bonito el tema. Amén. Gracias, hermana Celeste. Que Dios le bendiga. Bueno, hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Con la ayuda de Dios, nos vemos ya el sábado. Que Dios les bendiga. Buenas noches.